Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar nuevamente conectados con otra jornada de Fundación Cáncer Vía relacionada en este caso con las garantías explícitas en salud, en particular en lo que significa, en lo que benefician a la oncología o al cáncer. Y en esta oportunidad con un tema muy interesante que tiene que ver con el alivio del dolor y cuidados paliativos, que cobra mucha importancia, sobre todo el día de hoy, sobre el análisis que nosotros hemos hecho respecto de lo que ha afectado la pandemia en el diagnóstico o el tratamiento del paciente hoy por hoy, y que entiendo, y seguramente después Carolina, nuestra doctora que invitada, nos va a confirmar, ha significado que han aumentado los pacientes en el área de cuidados paliativos a propósito de los tratamientos o la llegada tardía al tratamiento, y no alcanzamos a tratarlo curativamente. Entonces, cobra mucha importancia hoy este tema y para lo cual hemos invitado a tres expertos. Por una parte, como siempre, la Superintendencia de Salud a través de su subdepartamento de fiscalización que está presente hoy día con el abogado Álvaro Sepúlveda y con el kinesiólogo el señor Rodrigo Sierpé. Y también invitada, por supuesto, desde la Sociedad Chilena de Cuidados Paliativos, su presidenta, la doctora Carolina Valdebenito, a quienes les damos las gracias desde ya por su participación, como siempre, tan gentil con nuestra fundación. Y también contarles que estamos transmitiendo desde la radio La Voz de los Pacientes. Saludamos a todos los eh, participantes, auditores que siempre siguen La Voz de los Pacientes y a Fundación Cáncer Vida, que en esta alianza que hemos hecho tan virtuosa, nos ha permitido llegar a muchas más personas de las que normalmente lo hacemos. Hoy, con el tema entonces, alivio del dolor y cuidados paliativos, esta patología que está incorporada a las garantías explícitas de salud. Para efectos de consultas y preguntas, a través de las personas que están hoy día en el canal de Facebook Live de nuestra fundación, a través de la radio La Voz de los Pacientes, les pedimos que por favor nos envíen en sus preguntas, así como también a través del streaming, sus preguntas por el chat, que gentilmente se contestarán al final de las presentaciones. Para iniciar esta jornada, dejo con ustedes al abogado Álvaro Sepúlveda, amigo de la casa. Muchas gracias, Álvaro, y bienvenido nuevamente. Gracias por la invitación, una vez más. Un agrado estar acá. En esta oportunidad me acompaña mi compañero del subdepartamento, Rodrigo Sierpe, quien, como dijo Francisco, es kinesiólogo y fiscalizador del subdepartamento de fiscalización de beneficios. Hoy vamos a hablarles del GES número 4, alivio del dolor y cuidados paliativos, y también vamos a aprovechar un poco por petición de la fundación y porque consideramos que es pertinente un poco ligar con el tema del GES número 4 la nueva ley número 21.309, que es la ley de pensión anticipada por enfermedad terminal. Esta ley, si bien es más de competencia de la Superintendencia de Pensiones que de la Superintendencia de Salud, igual en cierta medida fue una norma o la operatividad de esta ley fue concertada por la Superintendencia y la Super de Salud. Algo tuvimos que ver también ahí en la elaboración de alguna reglamentación. No es nuestra área derechamente, pero de todas formas consideramos que era pertinente un poco hacer un resumen y al final darle algunos tips para que ustedes puedan también después averiguar un poco más a fondo sobre el tema. La Ley de Pensión Anticipada por Enfermedad Terminal básicamente establece para los afiliados y pensionados que califiquen como enfermos terminales el derecho a percibir una pensión calculada como una renta temporal a 12 meses o, en el caso de ya estar pensionado, recalcular la pensión que se recibe en la actualidad. La ley contempla dos regímenes de solicitud del beneficio. Uno que es un régimen transitorio. Esto quiere decir que solo va a durar un tiempo, que es desde el 1 de abril, ya partió hasta el 30 de junio, no queda mucho tiempo. Está regulado en el artículo 3º transitorio de la ley 21.309. Para que me entiendan cuando yo quiero decir artículo transitorio, en las leyes en general va un articulado permanente y al final ustedes van a encontrar en algunas leyes una pequeña título que se llama disposiciones transitorias. En este caso, la ley 21.309 contempla 4 artículos transitorios. Esto quiere decir que
tiene una duración definida, que trata temas particulares que no están tratados en el articulado permanente, y lo que nos interesa a nosotros en el régimen transitorio está en este artículo tercero, lo van a encontrar al final de la ley, para que se ubiquen geográficamente dentro del documento. Y una vez ya vencido este plazo, el 30 de junio, desde el 1 de julio del 2021 en adelante, comienza a regir el régimen permanente, el que ustedes encuentran en el artículo único permanente de la ley número 21.309, que si bien es un artículo único, lo que se reglamenta o incorpora al decreto ley número 3.500 de 1980, dos artículos a continuación del artículo 70, que son el artículo 70 bis y el artículo 70 ter. Entonces, en el fondo, la reglamentación que hace esta ley, ustedes la pueden encontrar derechamente en la ley 21.309, o bien van a la Biblioteca del Congreso Nacional o a Ley Chile y bajan la última versión del decreto ley 3.500, donde ya vienen incorporados los artículos 70 bis y 70 ter. ¿Ya? Esta ley de pensión anticipada por enfermedad terminal establece básicamente dos alternativas y varias alternativas o mini alternativas entre Estados y los Unidos. La primera es establecer una renta temporal o una pensión, que es lo mismo, por 12 meses por un monto máximo y sin excedente de libre disposición. Esto quiere decir que tomado los fondos que yo tengo en mi cuenta de capitalización individual y descontado aquellos montos necesarios para pagar las pensiones de sobrevivencia a los beneficiarios que correspondan o la cuota mortuoria, se divide ese fondo en 12 cuotas y se va a recibir una pensión por los próximos 12 meses. Y la otra opción, al otro extremo, digamos, está una renta temporal también a 12 meses, pero ajustada a la pensión básica solidaria, que es aquella que corresponde a los mayores de 80 años, que es más o menos 160.000 pesos, y la idea es que se paga esta pensión por 12 meses a 160.000 pesos, y todo lo que exceda, todo lo que sobre de mi cuenta, queda como libre disposición y yo puedo hacer un retiro, así como se hacen los retiros de los 10% de la AFP. Esto también haciendo los descuentos correspondientes por pensiones de sobrevivencia de los beneficiarios y la cuota mortuoria. Y toda la situación intermedia entre estos puntos 1 y 2, haciendo los cálculos de los beneficiarios, en el fondo no necesariamente va a ser en esta renta temporal por 12 meses toda la plata, sino que se van a hacer los descuentos correspondientes, por eso se pone esta como tercera opción. Y si el enfermo terminal tuviese una sobrevida superior a 12 meses, el total del saldo que existe en la cuenta individual se destina al pago de la renta temporal por el monto hasta la fecha en que estaba percibido. ¿Quién puede solicitar el beneficio? En general lo pueden solicitar todos los afiliados a la AFP, también todos los pensionados por la ley 16.744, que es aquella referente a los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, los pensionados por vejez anticipada y por inválido o sobrevivencia que estén afectos a las modalidades de retiro programado con venta vitalicia inmediata, siempre que estén haciendo goce del retiro programado, y renta temporal con renta vitalicia diferida, también en la medida de que estén haciendo o estén en goce de la renta temporal. ¿Qué quiere decir esto? A contrario censu, que en ningún caso van a poder optar al beneficio aquellos que están haciendo uso de la renta vitalicia. Esas son en general las personas que pueden optar, y como requisito adicional deben tener saldo en la cuenta de capitalización individual y cumplir con las condiciones médicas establecidas para estos efectos según el régimen que vimos anteriormente, que puede ser el transitorio hasta el 30 de junio o el permanente a partir del 1 de julio. En lo que importa al tema de los regímenes, el régimen transitorio, para que las personas puedan puedan postular al retiro, en el fondo a la pensión y al retiro, primero deben estar haciendo uso de la GES para el problema de salud número 4, que es el que vamos a tratar a continuación, que va a ver Rodrigo. Esto dice la ley, ¿ya? Haciendo uso de la GES por el problema de salud número 4. En la discusión o en el intercambio de ideas entre la super de pensiones y la super de salud, surge la duda de qué entiende el legislador por haciendo uso.
¿ya? Y desde la Superintendencia de Salud, nosotros dijimos, mira, haciendo uso quiere decir básicamente que el problema de salud número 4 esté activado en ISAPRE o FONASA. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos en el sistema de ISAPRE, exista un prestador designado por ISAPRE, o en el caso del FONASA, que el caso esté abierto en el sistema de gestión de garantía explícita en salud, o SIGES, para el problema de salud número 4. No quiere decir entonces que uno está haciendo uso de prestaciones GES, sino que es solamente necesario haber activado el beneficio GES. Eso es súper importante. Y lo otro, que es otro requisito que es copulativo al anterior, o sea, tienen que concurrir los dos juntos, es que esté recibiendo cuidados paliativos por alguno de los siguientes cánceres avanzados. Y la misma ley lanza una lista de cánceres. Los últimos 4 son, no son unos cánceres específicos, sino que deja un poco abierta la categoría. Por ejemplo, dice cualquier cáncer metastásico en ECOS4 y sin posibilidad de tratamiento sistémico, cualquier cáncer con metástasis cerebral múltiple más de 3, etc. ¿Por qué se hizo así? Porque la idea era tener operativo el beneficio antes de que se pudiera operativizar la parte de los consejos médicos que vamos a ver más adelante, que es donde opera el régimen permanente. Como hoy, o hasta el día de hoy, o hasta el 1 de julio, en realidad no van a existir estos consejos médicos operando, la idea era cómo se hace para que igual se pueda, algunas personas al menos, acceder al beneficio. Y lo que se dijo es, bueno, con esta lista de cánceres, más el hecho de haber activado el GES, suponemos nosotros que es altamente probable de que se trate de un paciente con una enfermedad terminal, y se reduce el riesgo en el fondo de no acertar con el pronóstico, ¿ya? No quiere decir esto que esto es solo para cáncer, sino que solamente esto en el sistema, en el régimen transitorio, después va a aplicar a cualquier patología. Y más adelante tampoco va a ser necesario que se esté haciendo uso de la GES. Esto es solamente como para acotar el universo de el riesgo de no dar con un diagnóstico certero a efectos de aplicación de la ley. El régimen transitorio se solicita en la AFP de afiliación correspondiente, y para activarlo o para postular en el fondo se necesita un certificado emitido por el jefe de la unidad de cuidados paliativos del establecimiento público o privado donde el paciente se está atendiendo. Esto es a solicitud del afiliado, y en el fondo el certificado acredita que se está recibiendo cuidados paliativos por alguno de los diagnósticos listados anteriormente. En general va a ser el jefe de la unidad de cuidados paliativos, pero en el caso de que este no sea médico, además se requiere la firma del médico tratante. El permanente, que es el que opera desde el 1 de julio, ya es bastante más reglado, y la gracia es que aquí la condición de enfermo terminal está calificada por un consejo médico, ¿ya? El consejo médico, en primer término, tiene que ver que el paciente se ajuste a la definición que la ley da de enfermo terminal, que es toda persona con una enfermedad o condición patológica grave que haya sido diagnosticada de carácter progresivo o irreversible, sin tratamiento específico curativo o que permita modificar su sobrevida, o bien cuando los recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces y con una expectativa de vida inferior a 12 meses. La Super de Pensiones es la encargada de reglamentar y operativizar estos consejos médicos. Existen, entiendo que 4 consejos médicos o 4 salas dentro del consejo médico, y además existe un consejo médico de apelación, que es ante el cual los pacientes, los afiliados, pueden presentar alguna reclamo, alguna apelación por lo que haya determinado en una primera instancia el consejo médico. Ambos están conformados por médicos cirujanos, seleccionados por la Superintendencia de Pensiones en un concurso público y contratados a honorario. Los criterios para determinar si una persona es efectivamente o califica como enfermo terminal están dados o va a estar dada por una norma técnica elaborada por la Superintendencia de Pensiones. ¿Dónde se solicita la solicitud de certificación? Se hace ante la AFP,
y la misma va a remitir los antecedentes al Consejo Médico dentro del plazo de 10 hábiles contados de la fecha de recepción de la solicitud. ¿Ya? Todo esto, como les decía, está en los artículos 70 bis y 60 ter del decreto ley número 3500 de 1980, o bien directamente se puede consultar en la ley número 21.309. Como les mencionaba al principio, nosotros no somos la Superintendencia de Salud los llamados a revisar estos temas, y por lo tanto, buscando un poco, les dejo aquí algunos datos respecto de dónde hacer la consulta, dónde buscar información, dónde realizar los reclamos. La Superintendencia de Pensiones tiene un sistema de consulta de reclamos a través de los teléfonos ahí publicados y en esa página web. También hay algunos datos explicativos en la misma Super de Pensiones, en un panel particular que tiene toda una sección de preguntas y respuestas. También la Biblioteca del Congreso Nacional tiene un formato explicativo de cómo funciona la ley, el dato de la ley también, y también recomendarles un webinar que se realizó en esta misma instancia con la Fundación Cancervía, en la que participó la Super de Pensiones, en la que estuvo Alberto Muñoz, que es jefe de división de comisiones médicas y ergonómicas de la Intendencia de Fiscalización de la Super de Pensiones, ex intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud de la Super de Salud también, así que un tipo que tiene amplio conocimiento y que considero yo en esta charla que tuvieron junto al doctor Javier Gamboa y al ya célebre animador de la TV chilena Francisco Yangosi, hablaron muy en detalle y de forma muy explicativa cómo funciona esta ley. Entonces yo les recomiendo que revisen ese video y además busquen las referencias que les dejo acá, porque creo que puede ser de utilidad para ustedes. A continuación vamos ya a dar paso a lo que nos convoca, que es el problema salud número 4, y dejo a mi compañero Rodrigo para que le den vamos. Hola, buenas tardes. Para dar continuación a la presentación de Álvaro, tocaré el tema relacionado al GES número 4, que es alivio del dolor y cuidados paliativos para cáncer avanzado. Este problema de salud se define de acuerdo al decreto número 22, que fue publicado en el año 2019, como una asistencia integral y activa al paciente y su entorno por un equipo multidisciplinario, siendo su principal objetivo asegurar la máxima calidad de vida tanto para el paciente como para su familia, ya sea si se encuentra cursando por un cáncer de tipo progresivo o no progresivo. El decreto en general no establece mayores restricciones con respecto a las patologías que incorpora, ya que incorpora a todos los tipos de cáncer. Siguiente, Eduardo. El GES en general establece 4 garantías. Estas garantías son las garantías de acceso, de oportunidad, protección financiera y calidad. Para el efecto de la presentación tocaremos lo que es las 3 primeras. La garantía de acceso se define como aquellas prestaciones, atenciones que tienen las personas que se encuentran cursando por un problema de salud o condición de salud GES y que se encuentran determinadas por ley. Para el caso de este problema de salud, la garantía de acceso se asocia al tratamiento del problema de salud. En general, se inicia desde la confirmación diagnóstica, pero en estricto rigor es desde la solicitud, en el fondo, de que requiere un paciente para cuidados paliativos o alivio del dolor. Siguiente. Para poder atenderse dentro del GES, los pacientes tanto de FONASA como de ISAPRE deben cumplir ciertos requisitos. Esto es básicamente que se atiendan dentro de la red de prestadores que tienen establecido cada uno de los seguros. En el caso de FONASA, los pacientes deben atenderse dentro de la red de prestadores públicos. Como mencionamos anteriormente, para el problema de salud, alivio del dolor y cuidados paliativos, tenemos asegurado el tratamiento. El tratamiento se entrega principalmente en lo que son en atención primaria de salud, vale decir CEFAM, consultorio. Puede ser también entregado dentro de centro de diagnóstico terapéutico, o CDT, como se conocen también, centros referenciales de salud, o CRS,
y hospitales, ya sea de nivel, de diferentes niveles. Siguiente. Respecto a lo que son los pacientes ISAPRE, a diferencia de lo que ocurre en FONASA, donde una vez que se hace la confirmación de solicitud de cuidado paliativo o alivio del dolor, los pacientes de ISAPRE deben presentarse ante su asegurador con un formulario de notificación GES que es entregado por el médico tratante. Este formulario en general tiene varias información que consta básicamente de algunos datos relacionados con la persona que notificó, datos de la persona que ha sido notificada, también figura la hora y fecha de notificación, la firma de la persona que le está notificando y del notificado. Este formulario debe ser presentado, como dije anteriormente, en la ISAPRE del paciente, y la ISAPRE asignará una red de prestadores para este problema de salud. Esta red de prestadores en general son centros médicos privados y clínicas privadas. Respecto a lo que es garantía de oportunidad, la garantía de oportunidad en general se define como el tiempo máximo que tiene un prestador o la aseguradora para entregar la prestación. Para el caso para este caso de este problema de salud, el tiempo máximo son 5 días. Hay que considerar, sí, que son 5 días corridos, pero hay una salvedad, ya que si el quinto día cae un día sábado o domingo o un día festivo, automáticamente se traslada para el día hábil siguiente. Es decir, si en este caso un paciente es... Bueno, está un poquito raro. Si en este caso un paciente es notificado con necesidad de cuidados paliativos, alivio del dolor un día martes, la garantía vencería en este caso un día sábado. Como dije anteriormente, al caer un día sábado, automáticamente se trasladaría para el día lunes siguiente, el día hábil siguiente. Ahí se daría como finalizada la garantía de oportunidad. Siguiente. Respecto a lo que son las prestaciones que están incluidas en estos problemas de salud, en específico de prestaciones establece 2 canastas. Una de ellas para tratamiento integral y cuidados paliativos para cáncer de avanzado. Esta canasta básicamente la podemos subir en 4 grandes grupos. Una de ellas está relacionada con todo lo que es atención médica y no médica, de índole ambulatorio y domiciliario, donde se incluye también atención de kinesiólogo, atención nutricionista, matrona, enfermera, técnico en enfermería y también atención de control por psicólogo clínico. Como segundo subgrupo encontramos lo relacionado a lo que es el día de cama, hospitalización integral. Como tercer subgrupo son todos aquellos exámenes que pudiese requerir el paciente, vale decir, hemograma, glucosa en sangre, perfil bioquímico, etc. Y como cuarto subgrupo está todo lo que son los medicamentos, que son sumamente importantes para este problema de salud, insumos de enfermería y oxígeno domiciliario para el caso de pacientes que sean oxígeno dependientes. La siguiente canasta está asociada para el tratamiento integral y dolor sin cáncer progresivo. Como se puede observar, esta canasta en general es mucho más agotada que la anterior y comprende básicamente consulta integral de médico de tipo ambulatoria y medicamentos tales como antiinflamatorios, metadona, morfina, etc. En resumen, si quisiéramos ver cuál es la cobertura GES que existe para este problema de salud, podríamos decir que, de acuerdo a la canasta que se está viendo, tenemos coberturas para medicamentos para ambas canastas, coberturas también para insumos y exámenes principalmente para la canasta que vimos inicialmente, además de todas las que son las atenciones médicas y no médicas. Hay que recordar que todos estos beneficios que incluye el GES están asociados a una red de prestadores, como señalamos anteriormente, que para el caso de FONASA son los prestadores públicos y para ISAPRE son los prestadores que están asociados o que la ISAPRE tiene como red de prestadores para este problema de salud. Estos insumos y medicamentos están contenidos en el listado específico de prestaciones que se encuentra detallado en la intervención sanitaria y en la canasta respectiva. Para finalizar, encontramos lo que es la garantía de protección financiera,
Esta es básicamente el copago que tiene el paciente asociado al valor que tiene la canasta que está utilizando. En general, varía un poco los copagos entre los pacientes que son ISAPRE y FONASA. Para el caso de los pacientes FONASA, el cobro es escalonado. Básicamente los pacientes A y B, perdón, los pacientes que son de FONASA tramos A y B, el copago es 0, mientras que los pacientes que son de tramo C tienen asociado un copago de un 10%, mientras que los pacientes del tramo D tienen asociado un 20%. Por otro lado, los pacientes ISAPRE tienen un copago fijo de un 20%. Si tomamos el ejemplo que figura en la lámina, encontramos que el valor de la canasta para el tratamiento de cáncer avanzado es de 102.800 pesos. En este caso, los pacientes que son del tramo IB no pagarían nada. Los pacientes que son del tramo C de FONASA tendrían un pago asociado de 10.280 pesos, mientras que los pacientes que son de FONASA D e ISAPRE tendrían un copago asociado de 20.560 pesos. Además, hay que señalar que los pacientes que son FONASA y tienen sobre 60 años, independiente del tramo que pertenezca, tienen atención gratuita en los establecimientos de salud públicos. Para finalizar, podemos señalar que toda la información que se conversó acá está disponible también en la página de la Superintendencia de Salud. También es posible encontrarlo en la página del Ministerio de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro y Rodrigo. Tenemos ya varias preguntas en el chat a propósito de la intervención de Álvaro y lo que hizo Rodrigo, así que después las vamos a ir poniendo sobre la mesa una vez que terminemos de todas las presentaciones. Comentarles de que ya tenemos un poquito más de 350 personas conectadas desde la radio La Voz de los Pacientes, a la cual saludamos, por supuesto, cariñosamente, como siempre. Gracias por estar conectados y atentos, y sus consultas serán también sumamente bien recibidas. Estamos a través de Facebook Live de la Fundación y por el streaming de manera directa con quienes se inscribieron a esta jornada. Y que también, por supuesto, están invitados a preguntar lo que estimen conveniente. Quiero dejar a continuación a nuestra invitada, la doctora Carolina Valdebenito. Ella es presidenta de la Sociedad Chilena de Cuidados Paliativos. También es jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, de la emblemática, linda y hermosa ciudad de Los Ángeles. Querida Carolina, muchísimas gracias por acudir a nuestro llamado y compartir tu conocimiento con nuestros pacientes, con los pacientes. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Así que espero que de alguna otra forma podamos ir dando a conocer lo que son los cuidados paliativos, especialmente en lo que es la parte del sistema público, que es donde yo trabajo. Voy a iniciar mi presentación. Y la idea hoy es poder comentarles y contarles con respecto a lo que es el alivio del dolor y cuidados paliativos. Bueno, acaban de presentar un poco en qué consiste lo que es el GES, pero la idea es poderlos mostrar ahora por qué es tan importante los cuidados paliativos para el tratamiento de los pacientes. Yo soy médico de la unidad de cuidados paliativos del Hospital de Los Ángeles, como lo mencionaban. Llevo 15 años trabajando como médico paliativista y además tiendo a representar un grupo que soy presidente de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, por lo tanto hoy día quiero tratar de dar lo mejor que pueda para que mis compañeros también puedan estar ahí atentos a lo que va a pasar. Un poco definir lo que es cuidados paliativos. Cuidados paliativos no es solamente dar tratamiento para el dolor, sino que es tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes y las familias que se enfrentan con enfermedades amenazantes para la vida. Y esto, ¿por qué es tan importante recalcarlo? Porque los cuidados paliativos no es exclusivo para los pacientes con cáncer. La idea es mitigar el dolor y otros síntomas, pero además proporcionar apoyo espiritual y psicológico desde el momento del diagnóstico hasta el final de la vida y también durante el duelo. Por lo tanto, los cuidados paliativos no terminan cuando fallece el paciente, sino que terminan cuando ya podemos desvincularnos de la familia y podemos, entre comillas, terminar el proceso de acompañamiento postduelo. ¿Y cuál es nuestro objetivo como cuidados paliativos? Es aliviar el dolor y síntomas angustiantes, afirmar la vida
pero también considerar la muerte como un proceso normal. Y ahí es cuando nosotros tenemos que trabajar como un equipo multiprofesional, donde no solamente tenemos el manejo del paciente del dolor, sino que tenemos que hacer el acompañamiento a la familia y llevarlos a un estado en que ellos comprendan que hay procesos que son normales que se van a presentar por una enfermedad limitante de la vida. Y nuestro objetivo no es ni intentar, ni acelerar, ni regresar la muerte. Y además también tenemos que integrar los aspectos psicológicos y espirituales dentro del cuidado del paciente, tratando de ofrecer un sistema de apoyo para el paciente para que viva activamente como sea posible hasta la muerte. Además, ayudar a la familia a adaptarse también durante la enfermedad y en su propio duelo. Y también utilizar un enfoque de equipo para poder responder a las necesidades de los pacientes y sus familias. Por lo tanto, aquí los médicos y los profesionales médicos no trabajamos solos. Nosotros formamos parte de un equipo de trabajo donde están otros profesionales, donde podemos conversar y hablar de nuestros pacientes y ver cuál es la mejor estrategia. Porque el objetivo de esto, como yo lo menciono, es mejorar la calidad de vida, pero además influir positivamente en todo lo que es el curso de la enfermedad. Y lo ideal, como muy mencionaba lo que es el GES, lo ideal es empezar cuidados paliativos desde el inicio de la enfermedad. A lo mejor con pequeñas intervenciones que pueden ayudar, por ejemplo, a tolerar mejor la quimioterapia o los tratamientos, pero además también para que puedan comprender y manejar mejor las complicaciones clínicas que pueden ocurrir dentro de los procesos de tratamiento. Por lo tanto, nosotros podemos iniciar los cuidados paliativos desde el inicio haciendo un acompañamiento al paciente en todo el proceso de enfermedad. Y aquí es un poco lo que uno dice. Cuando iniciamos cuidados paliativos, como yo les mencionaba, normalmente se consideraba que los cuidados paliativos debían ser al final de la enfermedad, cuando ya la enfermedad estaba avanzada, y esto fue un poco lo que empezó cuando empezó el GES, que era solamente para pacientes con cáncer terminal. Pero hoy en día, recuerdo las recomendaciones actuales de la OMS, los cuidados paliativos lo ideal es que empiecen lo más temprano posible y ojalá desde el diagnóstico. Por lo tanto, aquí tenemos que ver con el modelo de la OMS de la continuidad del cuidado. Es decir, no puede ser que un paciente esté con cuidados paliativos solo al final de la enfermedad y muchas veces los pacientes llegan con dolor, en pésimas condiciones, cuando podríamos haber logrado un acompañamiento del paciente, el comprender un poco la enfermedad, lo que va a suceder, y nuestra intervención al principio puede ser muy pequeña, pero a medida que el paciente lo vaya necesitando, nuestra intervención tiene que ser mayor. Y no tiene que terminar con la muerte del paciente, sino que tiene que también acompañar en el proceso del duelo a la familia. Para esto necesitamos un equipo multidisciplinario. Como yo les mencionaba, el médico no trabaja solo. Aquí trabaja un equipo donde puede estar la enfermera, el psicólogo, la nutricionista, químico farmacéutico, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, trabajador social. Incluso en los equipos el soporte es parte importante de los acompañamientos en cuidados paliativos y además también aquellas medicinas complementarias que pueden ayudar a llevar el proceso y a mejorar la calidad de vida también de los pacientes y de la familia. Por lo tanto, los cuidados paliativos en Chile, el programa nacional no salió o no nació con el GES, sino que el Programa Nacional de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos emergió en el año 95 como un programa nacional del cáncer asociado al Ministerio de Salud, viendo cómo el modelo de continuidad de los cuidados propuesto por la OMS. Por lo tanto, el GES de cuidados paliativos nace el 2003 y se consolida como ley el 2005, donde todo paciente con un diagnóstico de cáncer en etapa avanzada o terminal podía ingresar a la unidad de cuidados paliativos. Pero nosotros somos una garantía GES de tratamiento, por lo tanto, dependemos del diagnóstico y la pesquisa de la necesidad de cuidados paliativos desde los especialistas. Y aquí es un poco el llamado a que los especialistas entiendan y comprendan que los cuidados paliativos lo ideal es que se inicien lo más temprano posible. Por lo tanto, una de las grandes limitaciones que tenemos hoy día es la derivación tardía de los pacientes. Lamentablemente también con la pandemia hemos visto que, por ejemplo, los pacientes consultan tarde en la atención primaria. Ya cuando consultan, la derivación hacia el especialista también demora por disminuciones de las horas médicas, de profesional, por esto de los aforos con que también tienen que atenderse. Por tanto, cuando ya está llegando a los cuidados paliativos, el paciente ya viene en una etapa muy avanzada, muy terminal, y es muy poco lo que uno puede hacer de intervención. El plazo de 5 días desde la confirmación diagnóstica, hoy en día afortunadamente se cumple, los equipos de cuidados paliativos son muy conscientes que 5 días es poco, pero además también está la conciencia, más que de cumplir un plazo, es de saber que 5 días para un paciente que está con dolor o con síntomas es mucho. Por lo tanto,
nosotros como equipos de salud nos preocupamos y tratamos de volcar nuestro mayor esfuerzo a que ojalá ese plazo sea lo más corto posible. Como muy bien mencionaban, esto incluye medicamentos, insumos, curaciones, pero la canasta más completa está para los pacientes con etapas avanzadas o terminales. Y por supuesto, el año 2016 fue oficialmente el GES ampliado a todo cáncer, teniendo una canasta diferenciada donde lamentablemente solamente hay atención de médico y enfermera y efectos analgésicos. ¿Por qué decimos lamentablemente? Porque muchas veces el paciente al inicio de su enfermedad es muy poco lo que necesita de intervención farmacológica, sino lo que más necesita es una atención y acompañamiento en comprender el proceso de enfermedad, de a lo mejor, por ejemplo, tener control de las náuseas y vómitos que generan los tratamientos o de otras sintomatologías también que generan los tratamientos. Sabemos, por ejemplo, que hay muchos tratamientos de quimioterapia que generan parestesia o dolores de tipo neuropático que lamentablemente son de difícil manejo y ahí requiere también de intervenciones de otros profesionales, pero no están incluidas dentro de esta canasta. Por lo tanto, aquí tenemos también un deber como sociedad de poder ampliar y ojalá lograr que las canastas GES sea una sola para cuidados paliativos y no haya restricciones ni diferenciaciones y que esto podamos ofrecer, por ejemplo, un manejo nutricional a un paciente con un cáncer gástrico que está recién iniciando o está recién operado, permitiendo también que los pacientes tengan una buena calidad de vida y si llegan, por ejemplo, a sanarse de su enfermedad, también puedan tener una calidad de vida futuro. ¿Y qué es lo más importante? Tenemos que propiciar la derivación precoz a cuidados paliativos. Y esto es un llamado a los especialistas, ojalá poder tener en la mira de que cada paciente que está con una patología oncológica que necesite cuidados paliativos tenga que ser derivado lo antes posible. Ya sabemos que el GES es para todo cáncer, por lo tanto, ya con un diagnóstico de cáncer podemos iniciar la derivación para las unidades de cuidados paliativos. ¿Y por qué es tan importante? Porque hemos visto que la derivación temprana mejora la adherencia a los tratamientos de quimioterapia, mejora la adherencia a los tratamientos en general y además también mejora la calidad de vida de los pacientes y aunque ustedes no lo crean, también mejora la sobrevida de los pacientes. Por lo tanto, hay estudios importantes a nivel nacional e internacional que dicen que la atención precoz de cuidados paliativos puede mejorar la calidad de vida del paciente, pero también puede mejorar la sobrevida de este. Por lo tanto, los cuidados paliativos tempranos prolongan y mejoran la expectativa de vida de los pacientes, disminuye la intensidad de los síntomas al final de la vida. Por lo tanto, cuando iniciamos los cuidados paliativos lo más temprano posible, el paciente tiende a no aumentar la dosificación de medicamentos dentro del proceso porque nos vamos anticipando también a ciertos síntomas, a ciertas cosas que pueden ir ocurriendo y podemos ir evitando que eso se compliquen. Además, también vamos procurando el autocuidado al cuidador, cosa importante. Tenemos pacientes que son cuidados por su propia familia y lamentablemente esto lleva, por ejemplo, que el paciente lleva un agotamiento del cuidador. Por lo tanto, tenemos que hacer estrategias para mejorar también el autocuidado en ellos y por eso también la idea es mejorar el estado de ánimo y el enfrentamiento también del proceso de enfermedad. Una de las grandes complicaciones que tenemos hoy día de los pacientes de cuidados paliativos es que lamentablemente si no hay un buen manejo, tenemos también complicaciones desde este punto de vista. Y los cuidados paliativos en Chile, actualmente contamos con unidades de cuidados paliativos que abarcan de Arica a Punta Arenas. El programa presenta, como dice, está a lo largo del país del año 95 y tenemos equipos de cuidados paliativos de muy temprano, con la mayoría que nos gustaría que fueran completos, pero lamentablemente hay muy pocos equipos de salud que están con equipos completos. Por lo tanto, aquí también hay un llamado a ojalá poder ampliar también las horas profesionales para poder hacer las contrataciones necesarias para poder dar la mejor calidad de vida y la mejor atención a nuestros pacientes. Y como muy bien decía, el GES tiene acceso, calidad y oportunidad y protección financiera. Y nuestros grandes obstáculos, uno es la cobertura. Es decir, tenemos claro que afortunadamente hay unidades de cuidados paliativos en todo Chile, pero uno de los grandes problemas que tenemos, que muy bien mencionado anteriormente, es que el GES también debería ser visto en la atención primaria. Tenemos equipos muy fortalecidos en atención primaria, pero lamentablemente contamos con algunas dificultades, que es, por ejemplo, que la alta rotación de profesionales en la atención primaria. Además, como hay una ausencia de formación en pregrado en un gran porcentaje de las universidades con relación a cuidados paliativos, esto lleva a que los profesionales en general del área de la salud no tengan nociones básicas de cuidados paliativos en el momento que ejercen en algún establecimiento.
tampoco tenemos un reconocimiento por la Superintendencia de Salud de la especialidad de medicina paliativa, por lo tanto dificulta también la formación de posgrado, y esto lleva a una elevada rotación de los profesionales del área de la salud, tanto en la atención primaria como en la atención secundaria, con una elevada centralización. La mayoría de los profesionales se encuentran en la región metropolitana, donde hay apoyo también insuficiente de cuidadores, donde hay poca publicidad. Normalmente los profesionales del área de cuidados paliativos nos dedicamos tanto a trabajar con nuestros pacientes que muchas veces poco hacemos esto, de poder contar un poco qué es lo que hacemos. Y además también muchas veces el nombre. Yo creo que cuidados paliativos nos ha jugado una mala pasada, en el sentido que la mayoría de las veces los profesionales, incluso los especialistas, los figuran con pacientes con una enfermedad terminal. Yo creo que tenemos que ver que la medicina paliativa es una medicina que puede servir desde todo inicio y ojalá todas las enfermedades con limitantes de la vida puedan tener cuidados paliativos desde el inicio. Entonces, ¿cuáles son nuestros desafíos? Primero, tratar de desarrollar los cuidados paliativos universales. Sabemos que tenemos una gran complicación, que es que hoy en día solo contamos con cuidados paliativos para el área oncológica. Sabemos también que los cuidados paliativos, un tercio de los cuidados paliativos que se necesita en la población son del área oncológica. Por lo tanto, tenemos 2/3 de la población con necesidades de cuidados paliativos que no estamos cubriendo como país. Tenemos que iniciar la formación, ojalá desde pregrado de los profesionales de cuidados paliativos, para que ojalá el paciente de cuidados paliativos, independiente de su patología, pueda ser atendido en el lugar más cercano a su domicilio. Tenemos que potenciar el cuidado de los cuidadores y además tenemos que tratar de lograr que los equipos de salud estén completos, algo que todavía no ocurre y es un desafío que tenemos que hacer como país. ¿Y por qué es tan importante que los cuidados paliativos hoy en día no sean incluidos solamente a los pacientes oncológicos? Porque cuando uno tiene la posibilidad de poder hablar con los pacientes, tiene la posibilidad de poder hablar con las familias, uno va escuchando cómo el ingresar a unidades de cuidados paliativos cambia su forma de enfrentar la vida, su forma de enfrentar la enfermedad, y esto lleva a que los pacientes puedan tener no solo una mejor calidad de vida del punto sintomático, sino que también poder tener una mejor calidad de vida de la parte espiritual y de la parte psicológica. Por lo tanto, es esencial que los cuidados paliativos puedan ser entregados, ojalá, a todas las personas que lo necesiten. Porque, por ejemplo, aquí traje algunos testimonios de algunas personas que nos comentaban. Decía, porque me imagino que a ella le hubiese gustado contar un libro de historia. Nuestras vidas son eso, historias escritas y relatadas por nosotros, sus autores. En su libro habían ciertos supuestos, estaba escrito de cierta forma y suponía un final, pero ella hizo lo que realmente le gustaba, cambió el curso de la historia brillantemente, logró sorprendernos un poco tiempo y hacer que los últimos capítulos marcaran nuestras vidas. Otro testimonio, lograste movilizarnos a un final distinto que resulta ser el inicio de otra historia. Nuestros hijos conocen una partida amorosa desde la risa y la reconciliación. Hicimos de esto una fiesta. Y así se lo van sumando testimonios donde de alguna otra forma el ver los cuidados paliativos no es solamente el tratar el dolor, sino que también el poder que el paciente no solamente tenga una buena calidad de vida, sino que también tenga una buena disposición a lo que pasa en su enfermedad y empiece a reconstruir su vida, empiece a darle sentido a lo que de alguna otra forma está pasando y muchas veces también promover, por ejemplo, la trascendencia ante ciertas cosas. Y hoy con la ley de eutanasia también aparece esto de la ley de cuidados paliativos, porque lamentablemente hoy día estamos discutiendo la ley de eutanasia, donde no podemos y no tenemos garantizado para los pacientes una ley de cuidados paliativos universales que permita que pacientes, por ejemplo, que no tengan patologías oncológicas, puedan acceder a un tratamiento de cuidados paliativos. Y me quedo con esta carta que fue del Mercurio, donde una familia escribió un poco sobre lo que era la eutanasia y el morir en paz. Y en el último párrafo ellos mencionan algo súper importante. Dice, unos meses antes de morir, ante la polémica de la ley de eutanasia, mi papá me dice, este país, qué rabia, dice, deberíamos tener ley de eutanasia y así ya me habría muerto. Y yo le pregunté bien seria, papá, si existiera la eutanasia en Chile, ¿tú lo harías? Y se demoró un rato en contestar. Tomó mi mano, unas lágrimas recorrieron sus mejillas y me dijo, no podría, tengo mucho que hacer todavía. Y claro que quedaban muchas cosas por hacer. Por lo tanto, lamentablemente, cuando nosotros hablamos de cuidados paliativos, tenemos que pensar que normalmente lo llevamos a enfermedades incurables, pero hoy implica tanto mayor dedicación
que aquel que padece una enfermedad curable. Por lo tanto, no tenemos que dejar cuidados paliativos solamente para los pacientes oncológicos, tenemos que tratar de promover, extender esto más allá. Tenemos que hacer un enfrentamiento integral y el concepto de muerte con dignidad no significa optar por terapias que detengan la vida. Frente a lo que al final de la vida respecta, independiente de la postura personal que podamos tener, por muy respetable que sea, debemos trabajar para consolidar y diseminar el verdadero concepto que es asociado a los cuidados paliativos. Y una de las cosas que normalmente nosotros como paliativistas, y esto vamos con el concepto de los errores, hacíamos antes, es que cada vez que colocábamos una foto al final de nuestras presentaciones de cuidados paliativos, colocábamos a un profesional de la salud tomando la mano a un paciente en una cama. Yo les quiero traer una foto distinta hoy, una foto de un paciente de nosotros de cuidados paliativos, y esto es lo que nosotros queremos como cuidados paliativos. No que el paciente tengamos que atenderlo al final de su vida en una cama, sino que en todo el proceso que pueda compartir con nosotros, él pueda vivir su vida plenamente. Él es un paciente que nosotros tuvimos en la unidad de cuidados paliativos donde yo trabajo. Es un paciente que durante nuestra estadía y nuestros controles, él logró celebrar sus bodas de oro con su señora. Yo estuve invitada afortunadamente y eso es lo que queremos como cuidados paliativos. No que el paciente esté en una cama o esté postrado. Ojalá eso sea al final del proceso de enfermedad, al final de nuestra intervención. Pero lo ideal es que empecemos desde el principio, cosa que logremos esto, logremos que el paciente pueda tener una buena calidad de vida. Esto es lo que queremos, no que nuestros pacientes lleguen al final, sino que también nuestros pacientes puedan tener y disfrutar su vida el tiempo que de alguna otra forma se determine. Carolina, bueno, nos toca darte las gracias, por supuesto. Nos toca muy de cerca el trabajo que ustedes hacen día a día. Nos toca muy de cerca porque las personas cuando llegan a nosotros también llegan perdidos. También llegan cuando buscan, ya no hay mucho que hacer y entonces están buscando por todos lados quién les puede ayudar. Y nos sentimos un poco parte del equipo de cuidados paliativos, modestamente. La verdad que yo creo que muchas agrupaciones de pacientes, todas las que accionan en Chile, que son varias, están cerca de cuidados paliativos definitivamente, muy cerca. Eso nos hace muy felices por lo demás. Nuestra fundación ha estado trabajando en conjunto con Juan Pablo para poder desarrollar algunas actividades relacionadas con generar acompañamiento, buscar voluntarios que quieran acompañar, además se sumen a los equipos de cuidados paliativos, o sea, engrosar las filas del cuidado paliativo desde nuestra posición civil, digamos, con un nivel de trabajo que permita educarlos para que puedan trabajar en conjunto con ustedes. No en lo clínico, por supuesto, sino que en el acompañamiento, tú lo dijiste al principio. El acompañar es una de las cosas clave en el tema de las patologías en general. Cáncer ni qué decir, por supuesto. Y ese acompañamiento a veces los pacientes no los tienen. A veces el paciente se encuentra solo en esa noticia, se encuentra alejado de sus familiares, se encuentra distante, se encuentra en el medio de una pandemia, se encuentra en distintas situaciones. ¿Y a quién acude en ese momento? ¿A quién acude en ese momento? Entonces, vamos ahora a empezar a leer algunas preguntas. Y a mí me gustaría que si a mí me tocase vivir esto del cáncer, lo primero sea tener un paliativista al lado. Bueno, vamos a las preguntas. Yo se las mandé por el WhatsApp de todas maneras, ¿eh? Porque ahí también la pueden ir revisando. Ah, ok. Ahí la pueden ir revisando para que Álvaro me dio la idea. Álvaro me dio la idea, ya estaba preguntándome. ¿Qué dice? ¿Qué está preguntando? Bueno, a todos los que están conectados, que ya son varios, darle las gracias y que por favor, vayan preguntando a través del streaming, vayan preguntando a través del Face. En el equipo de producción está tomando nota de todas estas preguntas y me las está mandando a mi WhatsApp. Y yo a su vez los voy a ir compartiendo aquí con nuestros amigos presentes. Y pedirles también a los amigos que están siguiendo la radio La Voz de los Pacientes, que también a través de la radio también nos envíen sus consultas. También las vamos a recibir y las vamos a contestar en la medida que el tiempo nos dé. Vamos entonces con lo primero, que fue la intervención que hizo Álvaro. Álvaro, tú lo tienes ahí, dice, a propósito de este tema, la ley de pensión anticipada, ¿verdad? Eso fue lo primero que conversamos. ¿Cuáles son los pasos para obtener este beneficio y si puede ir el familiar a realizar esos trámites? Bueno, hay que distinguir si es que es el régimen transitorio, que opera hasta el 30 de junio, o si es el permanente que opera desde el 1 de julio en adelante. Como les comenté, en el transitorio se necesita básicamente que el jefe de la unidad de cuidados paliativos extienda un certificado, que es un certificado tipo,
un certificado que está regulado por la Superintendencia de Salud, por la Superintendencia de Salud y por la Superintendencia, en una circular. Y en el fondo, a través de ese certificado, que la misma unidad de cuidados paliativos debiese hacer llegar a la AFP correspondiente una vez que se inicia el procedimiento, ahí se va a decir, efectivamente esta persona está recibiendo cuidados paliativos por algunos de los cánceres que están listados en la ley y que vimos en la presentación. Y posteriormente la AFP lo que tiene que hacer es corroborar con una base de datos que la Super de Salud disponibilizó para estos efectos, solicitando la información pertinente con todos los cuidados propios de datos personales y sensibles. Disponibilizó para que las AFP en el fondo corroboren que al RUT correspondiente efectivamente tiene activado el GES número 4. ¿Ya? En términos generales, un representante de la persona puede realizar el trámite, porque efectivamente lo que se intenta evitar también es exponer a una persona que probablemente se encuentra en un estado delicado, no puede realizar el trámite, así que sí, se puede realizar por esa vía. Ese es el transitorio. Y en el permanente cambia un poco porque deja de correr esto del GES número 4, deja de correr esto del certificado y pasan a operar los consejos médicos. El tratante, y también tiene que ir firmado por si mal no recuerdo, el director del establecimiento. El jefe de servicio, el servicio, y va a esta comisión. O sea, se realiza el trámite nuevamente en la AFP y la AFP disponibiliza los antecedentes a la comisión. Y la comisión va a revisar, el consejo, perdón, va a revisar si es que corresponde o no corresponde a un enfermo terminal en las condiciones de las que la superdetención tiene que redactar. No sé todavía si es que ya está, pero tiene que estar de todas maneras antes del 1 de julio. Y ese consejo va a determinar si el paciente o si el postulante en el fondo es o no califica como un enfermo terminal, y esa decisión puede ser apelada ante un consejo médico de apelación. Ahora, siempre han entendido que estamos en un periodo transitorio que hoy día incluye las patologías oncológicas en particular y que a partir del 1 de julio a todas las que tengan carácter de enfermedad terminal. Sí. Y que se certifica. Lo que se hizo con el transitorio es tratar de, como no existen estos consejos al día de hoy, no están operando, en el fondo es cómo hacemos para empezar a otorgarle beneficio, pero no fallar en cuanto a determinar si una persona es o no un enfermo terminal. Entonces, se redujo la cantidad de patologías a algunas que sean corroborables por su sola lectura, si se quiere, ¿ya? En un certificado. Y a eso se le suma el hecho de que esté haciendo uso de la GES 4, porque hace suponer que en el fondo la enfermedad se encuentra ya en un estadio más avanzado. Entonces, la idea es reducir el universo, reducir el riesgo de errar en la proyección, porque recordemos que este es un beneficio que se proyecta a 12 meses. 12 meses, claro. O sea, en las consecuencias de sacar los fondos de pensiones para distribuirlo en 12 meses, o ya sea partir todo el fondo en 12 meses o reducirlo a un mínimo y después sacarle excedente, es potente, y la idea es como adecuar a la realidad en el fondo. Yo no voy a poder sacar mi fondo de pensiones de aquí a 30 años más, sino que mis expectativas de vida son menores y por lo tanto el sistema tiene que preocuparse en este periodo transitorio de que no sé, pues la sobrevida no sea la que se espera. Imaginemos que son 5 años, estoy especulando, voy a quedar sin fondos yo para mi pensión. Esa es como la idea. Oye, lo bueno es comentar también, porque nos quedó un poco de la jornada que tú mencionabas que hicimos de esta ley de pensión anticipada, que toda esta información, además las AFP, ya las tienen disponibles en sus páginas web. O sea, todos los afiliados que estamos en algún sistema previsional, en este caso de AFP en particular, AFP, ya están las plataformas habilitadas para que las personas puedan solicitar este beneficio, incluso con videos educativos bastante buenos. Así que
aparte de lo que estamos contando aquí, que es un resumen, ahí está bien detallado. Y había otra pregunta a propósito de esto, que comentan a propósito de las personas que puedan, ¿qué puede hacer la persona que está pensionada por renta vitalicia? Lo que pasa es que la renta vitalicia es un sistema que escapa un poco a la lógica de la AFP, no hay una cuenta de capitalización, o sea, existía en algún momento. Y lo que hace la persona que se pensiona por renta vitalicia es que entrega su cuenta como una prima a una compañía de seguro y la compañía impacta con la compañía de seguro una renta vitalicia, ¿no? Esa es la palabra que no varía en el tiempo. Entonces sale de la propiedad de la persona y pasa a ser propiedad de la compañía de seguro en la forma de una prima. Y por lo tanto queda fuera de esta ley. El beneficio no aprovecha a las personas con renta vitalicia. Hay que recordar de que ha sido un tema también conflicto, producto de los retiros del 10%, que Sí. se le indicaron a las compañías de seguro también entregárselos a los beneficiarios. Y se Ciertamente, amenazaron demandas internacionales al sí, respecto. claro. Ese tipo de cosas son las que uno, cuando preguntan por el TPP, uno dice, ¿quién ha tratado este comercial? Bueno, esas son las cosas que no tenemos que firmar, que hacen que los países no tengan autonomía sobre los beneficios que le entregan a los ciudadanos, sino que se lo pasan a empresas internacionales. Entonces, hoy día la renta vitalicia y la compañía de seguro dicen, mira, no vamos a entregar toda esta cosita hasta que no tengamos claro que hagamos una demanda contra Chile. Entonces, ese tipo de cosas es importante. Una renta vitalicia es tú compraste un auto, que lo estás como entregando un beneficio mensualmente. No compraste tu pensión, compraste un auto, invertiste todo tu dinero en un bien. Y ese bien pertenece a una compañía internacional que, yo lo puedo decir, porque soy el director de esta fundación, se pasa por cierta parte los derechos de los ciudadanos del país en donde entrega el beneficio. Entonces, es importante tenerlo presente. Por lo tanto, amiga o amigo que preguntó esto, la renta vitalicia no se incorpora en esto porque la ley 3500 es nuestra, no es de las compañías de seguro. Oye, vamos a a la otra pregunta. Dice, mi abuelita de 83 años, hace 2 meses fue a urgencia por pilonefritis. Finalmente le diagnosticaron cáncer de huesos, no encontrando el cáncer primario, pero no nos informaron de paliativo, ni GES, ni de nada. Ella es FONASA. ¿Qué debo hacer para poder solucionar esto? Oye, claro, esto es súper importante, porque pasa todos los días. Lo que pasa es que una de las cosas que yo mencionaba, es decir, yo creo que como profesionales de salud tenemos que estar informados de que hay patologías GES, si he hecho capacitaciones enormes, lo que es patología GES, eso está claro, yo creo que los chicos de la Superintendencia de Salud tienen bastante trayectoria en lo que es educar y también lo del MinSal, educar en lo que es las patologías GES. Lamentablemente, los profesionales, como hay que hacer un trámite de un papel que dice donde se les tiene que explicar el diagnóstico al paciente, tiene que hacerse firmar un consentimiento informado, ya empiezan con que no, mucho trámite y muchas veces dicen, no, sabe que no hay nada que hacer y se vaya a su casa y que lo ingrese a cuidados paliativos. Entonces, ¿qué le recomendaría yo, por ejemplo, a esta persona? Cuando se hacen diagnósticos en los servicios de urgencia o en las atenciones privadas, porque muchas veces el paciente es FONASA, pero se hacen los diagnósticos en el sistema privado, es que tiene que ir con todos los antecedentes, es decir, sus papeles, todo, a un CEFAM, que es el lugar de ingreso de los pacientes por FONASA. Tiene que ir al CEFAM con su médico tratante o con el médico que en ese momento lo vea, para que le hagan una derivación al especialista correspondiente al hospital. Ojo, desde la atención primaria no se puede hacer derivación directa a cuidados paliativos, porque cuidados paliativos tiene que hacer la confirmación primero el especialista. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para poder acelerar este proceso? Hoy en día las atenciones primarias tienen cartas de priorización de interconsultas, que estas son evaluadas por comité en forma rápida en los servicios de salud. Y la idea es que cuando se haga la interconsulta para la derivación al especialista, se haga esta carta mencionando que el paciente necesita una evaluación rápida para lo que es el manejo de cuidados paliativos. Entonces, la idea es que la persona encargada de todo lo que es la gestión, y hay equipos de cáncer en los servicios de salud, se encargan de gestionar las horas de los especialistas correspondientes para que el paciente llegue lo antes posible a una unidad de cuidados paliativos. Así debería funcionar en la puerta de entrada de todo paciente que necesite atención oncológica
urgente o atención de cuidados paliativos. Por lo tanto, hoy en día existen las herramientas desde la atención primaria para una derivación rápida al sistema secundario. Ya, por lo tanto, eso es lo que ella tendría que hacer en este caso. Ella fue una SAA, por lo tanto, tiene derecho a cuidados paliativos y que lo que tiene que hacer es dirigirse a su CEFAM con el médico que en ese momento lo vea para que se haga esa interconsulta, esa carta de priorización y pueda llegar al especialista lo antes posible. Esa es la priorización de interconsulta. Es un Sí, hay una carta que hay un médico contralor en cada CEFAM que se encarga de poder visar esta interconsulta y presentarlas a estos encargados de cáncer que hay en cada CEFAM hay un encargado de cáncer y en cada servicio de salud hay un encargado de cáncer. Por lo tanto, los programas funcionan desde esa forma y eso es lo que el paciente tiene que exigir. Por eso esta instancia de educación a los pacientes también es muy buena porque dentro de lo que normalmente muchas veces el paciente cuando está informado también pregunta y también exige. Exacto. Y eso es algo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros pacientes, que ellos tienen que ver que cuando un familiar está con una patología de cáncer y tiene dolor, independiente de la etapa que está, ellos tienen que exigir que se derive a cuidados paliativos. Y a propósito de lo mismo, vinculándolo a lo que estamos hablando hoy día de las garantías GES, y te lo pregunto, Rodrigo, en esto me imagino que siempre están los plazos. Las garantías tienen oportunidad. Entonces, Exacto. aparte del tema del formulario de interconsulta priorizada, hay ciertas garantías que tienen que cumplir los prestadores. Exactamente, y no solamente en cuidados paliativos, sino que muchas veces tenemos pacientes con diagnóstico de cáncer, por ejemplo, que a lo mejor necesitan cuidados paliativos, pero también el cáncer tiene ciertos plazos y todo eso. Entonces, hoy en día, lo que es la parte del Programa Nacional de Cáncer y con la ley de cáncer, ojalá que esto pueda ir mejorando, pero hay unas comisiones encargadas en cada servicio de salud que tienen que ver que hay una enfermera encargada del programa GES y hay una enfermera encargada de lo que tiene la parte de la red oncológica que se llama. Y eso la idea es activar estas redes oncológicas. Entonces, si a propósito de las garantías de oportunidad, Rodrigo, y por ese motivo no se cumplen con estos procesos en el tiempo adecuado, ¿qué tiene que hacer el paciente? Que Álvaro me lo explica cada 15 días y ya me se me olvida. Claro que sí, si en el caso de que hay un incumplimiento de garantía de oportunidad, en este caso el paciente puede reclamar ante FONASA o ante la ISAPRE solicitando un segundo prestador. En caso de que no se diera cumplimiento al segundo prestador, puede presentar un reclamo a la superintendencia solicitando el tercer prestador, ya sea por una respuesta que no haya sido conforme por parte de su aseguradora o por un incumplimiento también del segundo prestador. Eso como a forma global. Perfecto. Bueno, eso es muy importante. Quiero que tengan claro los pacientes, las pacientes y los familiares que hoy día están conectados, así como también los profesionales de la salud que están en atención primaria, que le expliquen a los pacientes que tienen esta garantía explícita de salud en el entendido que estamos enfrentando una patología GES, por supuesto, así como también adulto mayor, estamos hablando de 60 años, ¿verdad? Y alivio al dolor y cuidados paliativos en lo particular. Eso es tremendamente importante. Es la razón por lo demás que estamos haciendo esta actividad. Tenemos otra pregunta, dice, tengo cáncer de ovario. Mencionar que ya me dicen de la red de los pacientes que hay 600 personas conectadas. Wow. Tengo cáncer de ovario avanzado y llegué a cuidados paliativos solo porque mi hija lo planteó al médico. Y demoraron 1 mes y medio en atenderme en el hospital. No me voy a decir el nombre del hospital para poder bañar al hospital. ¿Qué se hace para mejorar esta información a los pacientes? Yo, querida amiga, yo entiendo lo que estás preguntando y perdona que no mencione el hospital porque son distintas las experiencias en el hospital. Hay personas que le ha ido mal, a otras personas le ha ido bien, entonces hay gente que puede estar muy feliz con ese hospital, quizás tú no tanto, pero la pregunta es muy importante porque volvemos a lo mismo, ¿cierto? Si aquí tenemos un cáncer avanzado y la hija la que sabía, es un tema de información. Volvemos al tema de estar informado. El paciente tiene que estar informado, el familiar informado. Entonces, en esa experiencia, ya en los hospitales, porque aquí estamos en el hospital, no estamos en el CESFAM, en el hospital, Carolina. ¿Qué hace el paciente entonces? ¿Qué debiera ahí ocurrir? A ver, una de las cosas que nos pasa, como yo trabajo también en un hospital público y atiendo pacientes, nos sucede que muchas veces cuando hacen estas interconsultas que son en papel, la interconsulta se pierde en todo el proceso y como pasa de mano de administrativo, ese tipo de cosas, no llega a las unidades de cuidados paliativos. Por lo tanto, muchas veces pasa por el seguimiento que sacan de los programas de los sistemas administrativos GES que existe de cada establecimiento. ¿Por qué? Porque nosotros como paliativistas, cuando llega una interconsulta atrasada, para nosotros es terrible,
porque sabemos que tenemos 5 días de cumplimiento de plazo. Hay que evaluar, hacer toda una investigación que qué pasó y además para nosotros es incumplimiento de garantía. Y eso para nosotros igual es complejo, porque nosotros tenemos que dar cuentas al ministerio de todas nuestras atenciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que recomiendo en estos casos? Que la familiar o los pacientes y la familia sepan que son solo 5 días. Por lo tanto, si lo ideal ahí es tratar de acercarse a una unidad de cuidados paliativos, decir que el médico o tal médico hizo una interconsulta de cuidados paliativos para que ojalá la unidad de cuidados paliativos pueda intentar rescatar esa interconsulta. En el establecimiento donde yo trabajo, afortunadamente, las interconsultas y los IPD, que es entre comillas, es el documento oficial que se tiene para poder ingresar a cuidados paliativos, el IPD son hechos por vía informática, entonces son fácilmente pesquisables por los equipos y normalmente también un poco de educación que hemos hecho nosotros como equipo al establecimiento. Los pacientes llegan, llegan rápidamente y se deriva rápidamente por correo electrónico todo y la atención es rápida. Entonces, yo creo que ahí pasa también por las gestiones que nosotros podamos hacer localmente, pero lo ideal es que la familia sepa que son 5 días y si puede avisar una unidad de cuidados paliativos sería lo ideal. Así nosotros también podemos rescatar los IPD que puedan quedar dentro del sistema o en papeleos administrativos. Oye, de hecho nos pasa, Carolina, que les decimos, vayan a la unidad de cuidados paliativos, vaya nomás. Vaya y pregunte por la jefa de servicio y cuéntele su caso. Vaya nomás. Es que nada me dice nada, no sé dónde ir, la secretaria, no sé qué. Usted vaya y pregunte a la unidad de cuidados paliativos y parta para allá y pide hablar con la jefa de servicio. Y ahí te das por enterado, por último, y la vuelves a mandar al recorrido, pero te das por enterado que hay una paciente que está, o paciente que está suelto. La verdad que tú vas a un tremendo edificio con muchos pisos, con mucha gente corriendo para allí y para acá, y tú no quieres que alguien te solucione el asunto. De ahí el tema del acompañamiento es súper importante. Ese tema lo vamos a tener que tocar en algún momento, Carolina, el tema del acompañamiento. ¿Cómo creamos una estructura de acompañamiento que vaya al lado de él en este proceso? Sí, yo creo que eso tenemos que evaluarlo junto con todas las unidades. Como yo mencionaba, cuidados paliativos, ojalá no sea solo pacientes oncológicos. Tenemos una amplia gama de pacientes que tienen que ser vistos y la idea un poco de alguna otra forma es que ojalá el acompañamiento empiece desde las unidades donde sea derivado el paciente. Por ejemplo, un paciente que esté en diálisis, que el acompañamiento empiece desde el inicio para que el paciente sepa cuáles son los procesos, lo que puede y tiene derecho dentro de su enfermedad. Pero también yo creo que ahí tenemos un poco de responsabilidad nosotros como clínicos de educación, también un poco de esto de la conciencia de tener cuidados paliativos. Nosotros por lo menos en lo que es la parte de medicina familiar de la Universidad de Concepción donde yo trabajo, ellos hacen una parte de su pasantía y de su especialización en una unidad de cuidados paliativos. Entonces, cuando ellos vuelven a su centro de atención primaria, tienen así en su cabeza cuidados paliativos. Es decir, ven a un paciente y dicen cuidados paliativos. Entonces, es tan importante la educación en pregrado para meter ese bichito en los profesionales de salud, que cuidados paliativos es esencial. Por lo tanto, cuando uno ya lo tiene incorporado como parte de su educación profesional del área de la salud, es más fácil pesquisarlo y pesquisar también la necesidad de cuidados paliativos que tiene un paciente. Porque los cuidados paliativos, a pesar de que sea una patología de atención secundaria, una vez que se hace el diagnóstico y la confirmación en los hospitales, se puede hacer la derivación a la atención primaria. Pero como yo menciono, si no tenemos una educación de pregrado, la alta rotación de profesionales hace que muchas veces los pacientes no puedan ser vistos y se pierden dentro del sistema de atención primaria. Entonces, la idea es que eso no ocurra, que necesitamos educar en pregrado, necesitamos especialistas también. ¿Para qué? Para poder manejar todos los casos complejos, porque la idea es que el paciente sea visto en la atención primaria, pero hay pacientes muy complejos que necesitan la evaluación de un especialista y hoy en día no tenemos especialistas de medicina paliativa. Tenemos personas que nos hemos dedicado durante años, que afortunadamente el CONASEM ha logrado ver la necesidad de reconocernos como especialistas y el CONASEM es el único organismo que hoy en día nos ha reconocido como especialistas de medicina paliativa y es algo que todavía tenemos una deuda de parte del ministerio. Por lo tanto, yo creo que es esencial la educación, la formación, tanto en pregrado como posgrado, y por supuesto tratar de ampliar los cuidados paliativos una vez que tengamos profesionales capacitados para ello. Bueno, como siempre ponemos la carreta delante de los bueyes, entonces estamos hablando de eutanasia, pero no tenemos cuidados paliativos, y de cuidados paliativos tampoco tenemos la formación de especialistas reconocidos. Entonces, exactamente, estamos todos funcionando súper bien, pero porque nos queremos, nos amamos, nos cuidamos y tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Oye, voy a seguir leyendo algunas preguntas porque siguen llegando harto. Y esto un poco para Rodrigo o para Álvaro, que quiera contestar. Dice, buenas tardes, ¿las ISAPRES también deben entregar los cuidados paliativos a sus beneficiarios?
Rodrigo. Sí, sí, efectivamente. Las ISAPRES también tienen que entregar cuidados paliativos. Como expliqué en la presentación, el paciente debe presentarse con su formulario de notificación en la ISAPRE y la ISAPRE lo deriva a una red de prestadores que ellos tienen definido. Y bajo esta red de prestadores, que son generalmente clínicas o centros privados, se entregan las prestaciones correspondientes. Perfecto. Y agregando un poco, en ¿vale? el fondo, agregar que la GES, la garantía explícita de salud, aplican tanto en el mundo ISAPRE como en el mundo FONASA. Es uno de los pocos beneficios en que existe una suerte de universalidad de las prestaciones. Los pacientes FONASA y los pacientes ISAPRE en estricto rigor tienen derecho a las mismas prestaciones. Las prestaciones están dadas por un decreto que son de aplicación obligatoria y que están desglosados dentro del listado específico de prestaciones del que habló Rodrigo en su presentación, y por lo tanto aprovecha de la misma forma a la gente de FONASA y a la gente de ISAPRE. La forma de acceder cambia ligeramente, que es lo que explicó también Rodrigo en las láminas. Pero en el fondo el beneficio es universal, es el mismo para universal entre comillas, porque no aprovecha a las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas. Oye, Carolina, ¿tú querías comentar algo, por favor? Sí, con respecto a la ISAPRE, una de las cosas que nosotros estamos tratando de trabajar, por lo menos con la comisión donde yo participo en el ministerio, es lograr un poco la igualdad de condiciones de la canasta GES, tanto en la parte privada como en la parte pública. Hoy en día, por ejemplo, la canasta GES es bastante completa en el sistema público. En cambio, en la parte privada, por ejemplo, los prestadores que en este momento otorgan, por ejemplo, se dice morfina, el hecho de tener solo morfina, a lo mejor en gotas, es suficiente para ellos estar cumpliendo la ley. Pero muchas veces el paciente no tiene tolerancia a la morfina de ciertas presentaciones, entonces también hay una restricción un poco en el acceso a ciertos fármacos de pacientes que en verdad lo necesitan, pero como el prestador, la ley solamente exige y no ejemplifica qué tipo de tratamiento y en qué presentaciones tiene que tener, hace que muchas veces la limitación de la canasta o la canasta de los pacientes privados sea mucho más pequeña que lo que en verdad, por ejemplo, se ofrece en el sistema público. Y la idea es poder lograr una igualdad de condiciones tanto en el sistema privado como en el sistema público. Oye, ese es otro tema interesante que quiero contarle también a nuestros auditores respecto de que GES, bien como decía Álvaro, es una garantía universal, a excepción de las Fuerzas Armadas, pero curiosamente el universal tiene seguramente las garantías de oportunidad, la garantía de diagnóstico, qué sé yo. Y cuando hablamos de canastas, quiero explicarles de que estamos hablando de una lista, ¿verdad?, de prestaciones que están incluidas en el GES y que es en relación con medicamentos, intervenciones, tratamientos, diagnósticos, qué sé yo, y se indican cuáles y cómo, qué sé yo. Y ahí aparecen medicamentos, muchas veces con su nombre genérico o su compuesto, etc. Y la doctora está hablando de que esas canastas no necesariamente son las mismas en el sistema ISAPRE. Curioso, eso para que pongan ojo. ¿Por qué no queremos más ISAPRE? Porque esas cosas se las pasan por alto cuando hay una ley que es para todos igual. Se supone que todos ante la ley somos iguales, pero las canastas son distintas. ¿Por qué? Vamos a dejarlo ahí porque lo vamos a conversar algún día. Ahora quiero, a propósito de lo mismo, dice aquí una pregunta: ¿en atención primaria existe equipos de cuidados paliativos? ¿Y qué incluye la canasta, Caro? A ver, no existe canasta de cuidados paliativos para atención primaria. La canasta es exclusiva de la atención secundaria. Normalmente nosotros formamos equipos en la atención primaria, hacemos preparación, capacitación, y hay equipos de cuidados paliativos en la atención primaria, y normalmente ahí pasa por cada establecimiento de tener la disponibilidad de fármacos necesarios con apoyo de la atención secundaria en algunas ocasiones para poder mantener la disponibilidad y las prestaciones que necesita el paciente en su domicilio. Por lo tanto, es un trabajo en conjunto, es decir, un paciente que está en cuidados paliativos en un CEFAM no solamente es atendido por el CEFAM, sino que también está en constante vigilancia por el equipo de atención secundaria. Entonces, aprovechando lo mismo, en atención primaria, ¿qué prestaciones debe cumplir para pacientes de cuidados paliativos? O sea, ¿cuál sería la acción? La idea es que el paciente tenga visita domiciliaria en pacientes postrados, que tenga, por ejemplo, entrega de medicamentos,
y que además, por ejemplo, tenga todo lo que tiene que ver con entrega de insumos y ese tipo de cosas. Pero principalmente es a ver, una de las cosas que nos ocurre mucho en la atención primaria es que el paciente lo ven en cuidados paliativos, pero no se olvidan de otras patologías. Entonces, la idea es que vean al paciente en su conjunto, que lo vean como un todo, donde no solamente le traten su cáncer, sino que también el dolor, que traten su hipertensión. Tenemos pacientes con cáncer gástrico, por ejemplo, usando insulina todavía o antihipoglicemiante, donde es necesario hacer un ajuste. Por lo tanto, aquí es importante el trabajo y por eso es tan importante capacitar a los equipos de atención primaria para que ellos puedan realizar la prestación lo más completa posible y el paciente sea visto en forma integral, no solamente como cuidados paliativos, sino que también sea una canasta y ojalá pueda ser visto por su equipo de sector, que en definitiva así debe ser y así sí está organizada la atención primaria. Mira, de hecho, otra consulta dice, en diversos lugares el cuidado paliativo lo proporcionan diversos establecimientos. La mayoría de los casos que conozco, dice, es de APS, Atención Primaria de Salud. Otros son de hospital. ¿Quién debiera ser? He conocido casos a quienes solo se les proporcionó medicamentos luego del alta y nunca más se les hizo visita. Eso también me imagino que tiene que ver la zona geográfica, la cantidad de personas, el equipo, qué sistema de atención primaria está cubierto en ese lugar, porque efectivamente, como pregunta nuestro amigo acá, nos cuentan mucho que están algunos con excelente atención, o sea, los van a visitar, les hacen ejercicio, les llevan medicamentos, les falta que los vayan a despertar en la mañana. Excelente. Y en otro lado, cero, o sea, le mandaron con una bolsita con pastillas, el paciente está con dolor en esa cama, la familia no sabe qué hacer porque los gritos de dolor son tremendos, o sea, tú sabes, Carolina, que esas historias son increíblemente terroríficas, digamos, vencer a esa persona que está sufriendo con dolor tremendo. Y no va nadie, no va nadie, no va nadie. Entonces, ¿qué puede hacer esas personas que son las que están en la parte más crítica? A ver, una de las cosas que sucede mucho es que el paciente cuando está hospitalizado, dado de alta, y se le dicen tiene que seguir en controles de cuidados paliativos, pero nunca se hace la derivación formal, que es hacer el documento del IPD para que el equipo de cuidados paliativos lo siga, por lo tanto, ellos se quedan solo con los medicamentos donde fueron dados de alta. Pero sí, es verdad, no todas las unidades de cuidados paliativos tienen las mismas posibilidades de hacer los domicilios, de ver a los pacientes, hacer los controles. Con la pandemia se ha complicado mucho más la situación, con los accesos, los cordones sanitarios, es decir, ha sido mucho más complejo, pero también hemos tratado de mantener, por ejemplo, los controles telefónicos con los pacientes y el contacto con ellos. Por eso también es importante el poder tener especialistas en medicina paliativa, porque la idea, como esto también es una garantía GES, es otorgar la calidad de atención. Y lamentablemente los establecimientos, como no existe la especialidad de medicina paliativa, contratan a cualquier profesional para que cumpla labores de medicina paliativa, pero no sabemos, por ejemplo, si está capacitado, si tiene las condiciones para poder hacerlo. Y la idea es que hay una formación formal que permita al paciente tener la atención de calidad que se merece. Y por eso es que es necesario contar con especialistas que permitan otorgar la atención adecuada que necesita. Oye, Y agregar también, dale, dale. que, como decía la doctora, esto son garantías, son exigibles. Y por lo tanto, si es que hay un incumplimiento de una garantía de acceso, de oportunidad, de presión financiera, lo que sea, si no me están otorgando las prestaciones que están garantizadas, yo tengo el derecho a reclamar. Y puedo reclamar directamente ante mi, entre comillas, aseguradora, la ISAPRE o el FONASA, o bien ir a la superintendencia y que se regularice la situación. Porque hay que recordar que si bien los prestadores son quienes ejecutan la garantía, los que están obligados a cumplirla son el FONASA y la ISAPRE. Y por lo tanto, la ISAPRE tiene que preocuparse de que sus prestadores convenidos otorguen las prestaciones que corresponden y el FONASA también tiene que preocuparse de que los prestadores públicos cumplan con la garantía. Entonces, hagan uso de las herramientas que el sistema les pone a su disposición para forzar, si lo ideal es que se dé de forma natural, pero si no pasa, que se esfuercen un poco el cumplimiento de las garantías y activar en el fondo los mecanismos para que se ejecuten las garantías y si no se ejecutan, para sancionar a quien corresponda por la no ejecución. Porque estas garantías constituyen derechos para las personas y los derechos son exigibles. Hagan que se exijan, ese es como el llamado.
sé que puede ser frustrante, uno dice, es que no ve qué si yo está reclamando por esto, pero muchas veces es lo que queda por hacer. Entonces, el llamado que siempre hacemos también aquí desde la superintendencia cuando hemos estado es hagan uso de sus derechos, conózcanlo, infórmense. Qué bueno que estén en este tipo de charlas para conocer un poco cómo funciona. Súper importante. Yo me nutro mucho con lo que dice la doctora, no lo sabía, pero eso da lugar, ¿no es cierto?, a yo poder, en el fondo, el día de mañana exigir lo que me corresponde. Entonces, eso. En otras charlas hemos hablado un poco del sistema de reclamo de la superintendencia, el sistema de reclamo ante la INSABRE y FONASA. Revisen esos insumos que están disponibles en la página web de la fundación. Y eso, en el fondo, también nos corresponde a nosotros que se respeten nuestros derechos. Eso. Así es. Y los comentarios que nos siguen llegando, que son varios, nos hablan, por ejemplo, de experiencias como que en Talagante tiene cero atención para el paciente oncológico. Todos nos derivan a Santiago. Hasta por un simple calmante nos derivan a Santiago y los derivan a San Juan de Dios. Explicarles un poco a los pacientes de que en esta monstruo que es la red asistencial de nuestro país, que es un monstruo, pasa de todo. Incluso pasan cosas como estas, que son a veces uno dice, bueno, ¿cómo por una simple pastilla tengo que ir a...? Bueno, eso ocurre. Y esas son las cosas en las cuales nosotros tenemos que participar y tomar decisiones, e incluso en los consejos consultivos de nuestros hospitales deberíamos participar, chiquillos. Acercarnos y ser partícipes, decir, ¿cómo me quiero el consejo consultivo? ¿Por qué? Porque de esa manera yo expreso lo que para mi comuna, región, rural o urbana, lo que sea, me falta o necesito. Porque se requiere el input de nosotros, además, para que se modifiquen este tipo de situaciones que nos parecen incongruentes, pero porque nadie se ha puesto a levantar la voz al respecto. Nadie ha dicho, oye, yo quiero saber por qué está ocurriendo esto, juntémonos con los pacientes que le está pasando lo mismo y pidamos al director del hospital que nos dé una explicación. Y que si la explicación es que tenemos que sumarnos al consejo consultivo, por ejemplo, vamos. O si hay que ir al Ministerio de Salud y presentar una carta, vamos al Ministerio y presentamos la carta. Hoy día el subsecretario de Salud aparece todos los días en televisión, es el encargado de toda esta cosa, el señor Duñat. Entonces, no es el culpable, me refiero, sino que está a cargo de esto, ¿ya? Pero sí, nosotros tenemos que participar. Y por supuesto, la tarea nuestra es educar al respecto, ¿ah? Por eso que, bien Álvaro, es lo que tú planteas, tenemos que estar instruyéndonos, educándonos. Tenemos muchos beneficios legales que hoy día hemos obtenido con el paso de los años, y desde la sociedad civil se han tenido los mismos pacientes, las mismas personas que lo requieren. Entonces, usémoslo. Dice, muy agradecida de esta instancia para conocer más acerca de los cuidados paliativos. Tiene una tremenda importancia y en ese sentido, solo reforzar también aquellos relacionados con los cuidados paliativos quienes llevan una gran carga emocional y física y que en ocasiones queda todo de lado o dejan de lado. Claro, sí, mira, qué bueno, es un gran reconocimiento del trabajo, Carolina. Yo sé que aquí están algunos pacientes que incluso deben ser tuyos, o otros colegas tuyos que están en esta jornada y nos llenan de felicitaciones y reconocimientos. Así que vaya un aplauso para ustedes y todo su gremio. Gracias. Nosotros vivimos un proceso similar a los indicados aquí y los enfermos o enfermas, no, perdón, y los enfermeros y enfermeras, en la medida de sus posibilidades, nos brindan contención, que era un alivio tanto para el paciente como para la familia. Eso en la atención primaria. Volvemos a ese punto, volvemos al tema de la atención. Tú hablaste de la concepción de cuidados paliativos, no solamente como la entrega de un medicamento, que obviamente tiene que ver con las canastas, la tecnología sanitaria y todas estas cosas que aparecen todos los días, y con el gran problema del dolor, sino además también con la contención emocional y espiritual. ¿Cómo hoy día cuidados paliativos, y esa es una pregunta que tengo yo, cómo hoy día cuidados paliativos trabaja eso? Para manejar el tema emocional, manejar el tema espiritual, tanto en ustedes como en los pacientes con los que enfrentan, digamos, o empatizan. Bueno, ahí volver a recalcar un poco la educación. No es fácil, primero,
informar a un paciente con respecto a una mala noticia. Ya el que te digan que tienes un cáncer o una enfermedad que va a limitar tu vida es una mala noticia. Por lo tanto, necesitamos capacitar a los profesionales de la salud en informar y aprender, porque ya es la primera escala. Es decir, un paciente que es bien informado y se le entrega el diagnóstico de la forma más empática posible, ese paciente va a tener una mejor respuesta a los tratamientos, una mejor adherencia y una mejor relación médico-paciente. Pero nosotros, por lo menos en los equipos de cuidados paliativos, también trabajamos en nuestra espiritualidad, lo que nos pasa a nosotros con el tener a pacientes con procesos de enfermedades avanzadas, de enfermedades graves, y eso implica también trabajar interiormente lo que a ti te toca. Por lo tanto, también eso requiere una capacitación, es decir, nosotros no estamos solamente hablando y estudiando dolores, sino nosotros estudiamos, por ejemplo, cómo es la espiritualidad, cómo es el manejo del paciente. Entonces, necesitamos de alguna otra forma poder capacitarnos en eso. Pero también hay una cosa de experiencia de vida, es decir, todos los pacientes hoy en día tienen que entender que un gran porcentaje de los médicos que trabajamos en paliativo llevamos muchos años en esto y hemos vivido experiencias también en esto. Nos hemos encariñado con pacientes, hemos tenido vínculos, hemos tenido familiares. Es decir, yo creo que no es algo que es ajeno a nosotros. Por ejemplo, yo de la forma muy personal, me tocó tratar, yo vivo, como vivo en Los Ángeles, que es una ciudad pero también es un pueblo, en el sentido que es bastante pequeña y que todo el mundo se conoce. Me tocó tratar dentro de mi equipo de trabajo, me tocó tratar a mi mejor amiga y además a la hermana de mi papá. Entonces, no es fácil para los profesionales que trabajamos en esta área el poder tener eso, porque además una de las cosas que nosotros siempre recalcamos es que una de las cosas que nos enseñan en pregrado es que nosotros no tenemos que crear vínculos con los pacientes porque eso es muy malo, te va a afectar emocionalmente, pero en cuidados paliativos sí tienes que crear vínculos, pero tienes que aprender a manejar tus duelos. Entonces, es súper importante el cómo tú los enfrentas y eso requiere una preparación específica. Es decir, nosotros que solo nos estamos dedicando a esto, necesitamos una preparación específica para aprender a trabajar nuestros propios duelos, porque por cada paciente que fallece uno crea vínculos y tiene que trabajar con sus propios duelos. Por lo tanto, no es solamente entregar fármacos, sino que uno crea vínculos. Muchas veces solo al final de la vida nos toca tomarle la mano a un paciente y acompañar a la familia, porque el paciente está teniendo dolor sin nada, pero la familia en ese momento necesita eso. La compañía, el abrazar, el tocar. Hoy en día a lo mejor en pandemia no lo podemos hacer mucho, pero ya el hecho de estar ahí, al lado de la familia y saber que estás detrás, y a lo mejor tranquilizar a la familia y explicarle que lo que le está pasando a su paciente al final de la vida es lo que le pasa a todas las personas cuando van a fallecer, ya de por sí los tranquiliza al saber que lo que está pasando es normal, porque hoy en día además ocultamos la muerte, entonces no sabemos cómo fallecen las personas. Entonces el poder decirle que lo que está pasando es normal ya tranquiliza a la familia y logra generar ese vínculo. Entonces la parte espiritual es importante y es esencial y necesitamos que los equipos sepan cómo manejar esto. Y cuando hablamos de espiritualidad no hablamos de religiosidad, tiene que ver con cosas que el paciente desea tratar, desea hablar. Muchas veces el paciente a lo mejor no cree en Dios, pero sí tiene necesidades con respecto a cosas que quiere dejar a sus hijos, cosas que quiere resolver, y ahí está el equipo de cuidados paliativos para poder hacer ese manejo y esa contención. Oye, comentar de que en la jornada de Oncosummit del año pasado, y que este año se repite, que es una jornada de educación médica continua, y además están convocada la sociedad civil, la autoridad sanitaria, nos tocó invitar, que lo trajo Juan Pablo, al doctor Eric Benito, que tú lo conoces bien también. Sí. Y fue un hallazgo para nosotros. Ustedes ya lo conocen, pero fue un tremendo hallazgo porque le dio a la medicina y a la espiritualidad un contexto extraordinario. Pero extraordinario. Él incluso lo primero que dijo, la muerte no existe, partió por ahí, y él es oncólogo médico, esa fue su primera formación. Entonces, llegar a ese nivel, es un señor, entiendo que tiene como 80 años, algo así de estar, ¿no? 78 años por ahí, pero con un nivel de sabiduría y no pierde de perspectiva su misión como médico, ¿verdad? Pero eso que dices tú, en donde él lo maneja, yo quisiera que nuestros oncólogos, nuestros cirujanos, que a veces están tan enfocados en la droga, en la técnica quirúrgica, qué sé yo, pasaran unos mesecitos ahí en clases con Eric Benito. No les vendría nada mal, con todo el respeto y cariño que les tengo, por supuesto, a estos colegas.
Oye, vamos a ir terminando, porque ya nos queda poquito, últimos 2 minutos. La verdad que se ha llenado de preguntas. Y esto hasta mi gato aquí a preguntar. Pero son agradecimientos, la verdad que chiquillos, les agradezco mucho que estén así de motivados. Aquí nos pregunta Marcelo respecto a consulta para la doctora, diagnóstico de cáncer pulmonar de etapa 4, con hallazgo y síntomas, me realizar quimioterapia oral con crisotinib. ¿Es eficiente este remedio? Ya. No es la pregunta para contestarla ahora, porque estos son temas que responden los oncólogos. Pero el que sea NIP ya podría ser bueno. Pero eso es un tema que tienes que verlo directamente con tu oncólogo por ahora. Estas jornadas siguen haciéndose, Marcelo, seguimos educando en la medida de lo posible, con el tiempo que tenemos para hacerlo, por supuesto, y con el tiempo que tienen nuestros invitados. Lo estamos sacando su horario familiar. Ustedes pueden ver que han pasado gatos por aquí, han estado tu hija y tu hijo también por allá. Entonces, y todos, de alguna manera, estamos donando esto con mucho amor para cada uno de ustedes. Vamos a ir cerrando entonces la jornada. Quisiéramos darle las gracias, Carolina. Muchas gracias no solamente por estar aquí, sino que por todo lo que hace tu Sociedad de Cuidados Paliativos y a todo el equipo, que los queremos mucho. Gracias, Alvarito y Rodrigo. Realmente, como siempre, un 7. Díganle al jefe que le ponga otra estrellita porque se ha portado el descueve como siempre. ¿Ya? Muchas gracias, Rodrigo, por participar en esta oportunidad. Seguramente te vamos a pedir después que estés de nuevo. Como kinesiólogo nos puedes ayudar también mucho en eso. Sin ningún problema por mi parte. Y agradecerle a la voz de los pacientes, por supuesto, que están conectados, como siempre, con nosotros. Gracias, Víctor. Entiendo que ya superamos los 700 personas. Felicitaciones también desde allá. Y como me dice Víctor, cuando vayamos terminando, dice, continuamos estudio en Radio La Voz de los Pacientes, transmitiendo la programación normal de la Radio La Voz de los Pacientes. ¿Ah? Ya estoy aprendiendo, Alvarito, me tiráis talla que estoy de animador. Pero Víctor me dijo, el de la radio ya se cuelga después con su programación. Agradecerle a Centrum TV, que como siempre hace la producción de esto, los contacta, los llama, los jode ahí, qué sé yo. Pero gracias a ellos que estamos saliendo al aire de esta manera tan agradable, digamos. Y convocarlos a todos para que nos sigan en las redes sociales de Fundación Cáncer Vida. Seguimos con jornadas educativas, siempre de GES también, y de otros temas que son interesantes para la ciudadanía en general. Como por ejemplo, ¿qué es lo que hace la Superintendencia de Salud realmente? ¿Cuál es su función? Que lo vamos a tocar. Un abrazo cariñoso a todos, que estén muy bien. Nos vemos en una próxima jornada. Gracias, Alvarito. Gracias, Carola. Gracias, Rodrigo. No, gracias a ti.